Es un placer de nuevo estar aquí para la última conferencia del año 2025, como ha indicado, y hoy vamos a tratar cómo se refleja la administración de oxígeno, los cambios que ha habido y por qué se han producido, las razones por las que se han producido y lo que nos ha llevado incluso a planificar una serie de ensayos clínicos internacionales con prematuros extremos. Todos ustedes saben que recientemente fueron publicadas las guías de reanimación de la American Heart Association, de la American Academy of Pediatrics y del ILCOR. Y en ellas podemos ver que se han producido algunas novedades que quisiera destacar. En cuanto a la suplementación de oxígeno, que es el tema de la conferencia de hoy, en el ILCOR de 2020 decía la presión positiva puede ser iniciada con aire, o sea, un 21% de oxígeno, en nacidos a término y en prematuros tardíos, y llegar hasta un 30% entre los prematuros. La oximetría se utiliza para alcanzar el rango natural de saturación de oxígeno que ocurre en los nacidos a término. Y les recuerdo que esta es alrededor de 80 a 85% en los 5 minutos de vida postnatal en la mediana. Bien, esto no indica que una vez inicia uno una ventilación con una fracción inspiratoria de oxígeno determinada, dependiendo de la respuesta del bebé, tiene que empezar a ajustar hacia arriba o hacia abajo el mezclador de aire-oxígeno. En algunos casos hará falta llegar a 40, 50, 60% y en otros estamos en 30, 35, 40 y luego empezamos a bajar. Eso no está indicado, pero sí la fracción inicial, que es como esperamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de empezar la reanimación. En el ILCOR de 2025 indica exactamente igual que en el anterior que la ventilación puede iniciarse con aire, 21% de oxígeno en nacidos a término y prematuros tardíos. Y que en prematuros moderados, no tardíos sino moderados, de 32 a 35 semanas, la fracción inspiratoria de oxígeno debe ser de 0,21 a 0,30, o sea, es decir, de 21% a 30%. Pero añaden una frase muy importante. En los pacientes muy prematuros, que incluye también los extremadamente prematuros de menos de 28 semanas, se pueden requerir concentraciones de oxígeno más elevadas, de 30 a 100% para alcanzar las saturaciones guiadas por pulsioximetría. Por lo tanto, dejan un poco a criterio del neonatólogo, dependiendo de la edad de gestación, del peso y de las circunstancias, si él prevé que la reanimación va a necesitar o la respiración espontánea del bebé va a requerir un impulso mayor, empezar con 40 o 50 para conseguir alcanzar esas saturaciones que son objeto de nuestro deseo, de 85% a los 5 minutos, con fracciones inspiratorias más elevadas. En el ILCOR de 2020, respecto al retardo del pinzamiento de cordón, se decía que tras un parto no complicado a término o pretérmino tardío, es razonable retardar el pinzamiento de cordón hasta que el recién nacido es colocado sobre su madre, secado, y se le evalúan la respiración, el tono y la actividad. En otras situaciones, el pinzamiento y corte de cordón puede ser diferido mientras se evalúa la transición respiratoria, cardiovascular y termal para las intervenciones iniciales puestas en práctica. Y en el parto prematuro también hay ventajas potenciales para retardar el pinzamiento de cordón. El ILCOR 2025 es muy concreto. Dice que el equipo neonatal debe comunicar y planificar junto con el equipo obstétrico, y eso es muy importante, la optimización del manejo del cordón umbilical. Hay que hablar con ellos y ver qué es lo que va a pasar. Edad de gestación, cómo ha evolucionado el parto, si ha habido antecedentes durante la dilatación, frecuencia cardíaca fetal, emisión de meconio, etc. Y en caso de que no haya grandes problemas, se puede retardar el pinzamiento al menos durante 60 segundos
O sea, se amplía de 30 a 60 segundos en todos los casos, excepto en aquellos prematuros que exijan una reanimación inmediata. También saben ustedes que con las cunas estas que se acoplan a la zona del parto, a la zona cesárea o a la zona vaginal, a veces se puede iniciar la estabilización dejando simplemente al bebé, calentándolo y dejándolo que adquiera buena temperatura e inicie la respiración espontánea sin necesidad de pinzar el cordón. Y esto facilita a veces que podamos incluso prolongar hasta 90 o 120 segundos el retardo de pinzamiento. Por lo tanto, los dos cambios relevantes que nos afectan en la sala de partos es que la fracción inspirada de oxígeno inicial, cuando estamos con prematuros muy prematuros, menores de 32 semanas, puede estar entre 30 y 100% para alcanzar las saturaciones diarias, y esto debe ser determinado por el neonatólogo al cargo de la reanimación. Y la actuación conjunta obstétrico-neonatal para retardar el pinzamiento de cordón tanto en nacidos a término como prematuros tiene que ser de al menos 60 segundos si no requieren reanimación. Si requieren reanimación, intentar que sea 30 segundos o realizar un pinzamiento y un ordeño del cordón. ¿Por qué es tan importante ajustar la suplementación de oxígeno en la transición fetal neonatal? Aquí tienen ustedes uno de los trabajos más clásicos de la neonatología, publicado en 1953, que habla sobre la valoración que hacía Virginia Apgar, una neonatóloga que trabajaba en Nueva York, y ella valoraba a los bebés mediante 5 signos que todos ustedes conocen, y con ello decidía si la adaptación postnatal al minuto y a los 5 minutos había sido correcta o hacía falta algún método de reanimación más invasivo. Cuando nosotros valoramos el test de Apgar, vemos que hay dos parámetros muy importantes, que son la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio, que serán los últimos que se verán afectados en partos normales y los primeros que se verán afectados en partos complicados. Por lo tanto, la relevancia para la supervivencia es que el bebé aparezca con una frecuencia cardíaca elevada, mayor de 100, que no haya bradicardia, y que inicie respiraciones espontáneas. El color, que es el parámetro menos importante, ya se ha demostrado en estudios realizados en Melbourne, en la Universidad de Melbourne, mediante el uso de vídeos de recién nacidos, que es un valor muy subjetivo. El color, el ver a un niño sonrosado, azulado, pálido, etcétera, es subjetivo y por lo tanto son dos puntos que tienen un valor muy relativo. El tono muscular dependerá mucho de si el recién nacido es a término, es pretérmino tardío o es muy prematuro. En un prematuro muy prematuro, en un bebé de 24 o 25 semanas, hay una hipotonía natural debido a la prematuridad. Y la respuesta a estímulos es parecida. Así como el bebé a término responde espontáneamente de forma brusca y rechaza e incluso a veces con la mano intenta quitar el estímulo, el bebé muy prematuro responde poco a los estímulos, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la importancia de realizar estimulaciones sistemáticas de la columna para conseguir que empiecen a respirar. Por lo tanto, una vez valoramos el test de Apgar, tenemos que fijarnos sobre todo en el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es así? Porque el intercambio gaseoso y la frecuencia cardíaca reflejan la oxigenación del individuo, y el oxígeno es necesario para el metabolismo aeróbico mitocondrial, un metabolismo que utiliza productos esenciales de la nutrición, fundamentalmente la glucosa, algunos ácidos grasos de cadena pequeña y algunos aminoácidos glucógeno-formadores para sintetizar ATP. Cuando se produce la síntesis del ATP, existen en el ciclo, los nutrientes liberan electrones de alta energía por el ciclo de Krebs y que son conducidos por la cadena respiratoria hasta el oxígeno. Y se crea en esta circulación de electrones de alta energía, se crea un potencial de transmembrana que da lugar a la síntesis del ATP por el componente 5 de la cadena respiratoria.
Entonces, con ese ATP funcionan las neuronas, funcionan los miocitos, funciona el miocardio, etcétera, etcétera. Y sobre todo es importante para aquellos tejidos como el cerebro y el corazón que no pueden estar sin reservas de ATP más de unos escasos minutos. ¿Qué ocurre cuando no hay oxígeno? Cuando el oxígeno está ausente. La cadena respiratoria produce una reversión de los electrones de alta energía. En vez de ir del componente 1 al componente 4 y luego generar el potencial de transmembrana, lo que hace es que se revierten y se unen para formar unos aniones superóxido. Es decir, la ausencia de oxígeno da lugar a la formación de gran cantidad de aniones superóxido, ya que el oxígeno no es capaz de neutralizar esos electrones. Y en estas circunstancias se produce un bloqueo de la síntesis de ATP. Y al bloquearse la síntesis de ATP, lo que ocurre es que las neuronas fundamentalmente, pero también el miocardio, no pueden estar más de escasos minutos sin empezar a sufrir daños enzimáticos y estructurales irreversibles. Por lo tanto, hemos visto que el oxígeno es importante para la adquisición de energía con la que funcionan nuestros órganos, pero también la presión parcial de oxígeno aumentada produce una vasodilatación pulmonar, una disminución de la resistencia vascular pulmonar y aumenta el flujo sanguíneo, y al aumentar el flujo sanguíneo por la arteria pulmonar y los capilares pulmonares, permite la oxigenación a nivel alveolar de esa sangre que vuelve al ventrículo izquierdo por las venas pulmonares, a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo completamente oxigenada, dando lugar a la normalización y a la estabilización de la saturación de oxígeno en el recién nacido pasados unos 10, 12, 15 minutos después del nacimiento. ¿Cuáles son las ventajas de retardar el pinzamiento de cordón? Muy fácil. Son tres ventajas fundamentales. En primer lugar, hematológicas. Transfusión de un volumen de sangre a la circulación del feto o del recién nacido, mejor dicho, aproximadamente de un 30% de la volemia. Se aumenta en un 30% la volemia. En segundo lugar, la llegada de ese volumen de sangre por la cava inferior al ventrículo, a la aurícula derecha y ventrículo derecho, produce un aumento de la precarga que da lugar a un aumento del gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumentado pondrá en un volumen mayor de circulación de sangre, y ese volumen mayor de circulación de sangre oxigenará mejor todos los tejidos. Y finalmente, también desde el punto de vista hemodinámico, el paso de sangre en mayor cantidad por la arteria pulmonar, capilares sanguíneos y retorno venoso pulmonar al ventrículo izquierdo aumentará la precarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto también el gasto cardíaco a nivel de la aorta. ¿Cómo procedemos a la oxigenación en la sala de partos? Aquí tienen un esquema de un artículo que publicamos recientemente que les recomiendo, porque este artículo resume todo lo que les estoy diciendo pero con mayor detalle y muchos gráficos, y vemos cómo el objetivo sería que a partir de los 5 minutos, cuando llegamos a los 5 minutos, el bebé tiene que tener una frecuencia cardíaca estable en torno a los 140, 150 latidos por minuto, y tiene que tener una saturación estable en torno a los 80, 85 o 90, entre los 85 y los 90 en porcentaje de saturación de oxígeno. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo, sobre todo cuando estamos con bebés muy prematuros en la sala de partos, que son los que nos van a dar más problemas y donde la habilidad y la preparación del equipo de reanimación y del hospital donde nace ese bebé, que deberían ser hospitales de referencia regional, van a atender, y tenemos que procurar que durante esos 10-15 primeros minutos no se produzcan daños, se estabilice al paciente y no se sufra ni una hipoxia excesivamente prolongada con daño importante o una hiperoxia que también va a producir daños a más largo plazo. Por lo tanto, las preguntas que nos hacemos es: ¿cuál es la FiO2 inicial óptima? ¿Qué valores de saturación deberían ser alcanzados y a qué tiempos después de la expulsión fetal? ¿Y cuáles son las consecuencias de no alcanzar las saturaciones o la frecuencia cardíaca
en tiempos determinados y si debería ser la FIV2 individualizada según fuera el parto cesárea o fuera un parto vaginal, según fuera género masculino o femenino, según fuera una edad de gestación u otra, etcétera, etcétera. En el año 2008 y 2009 nuestro grupo publicó 2 trabajos que yo considero seminales porque compararon la fracción inspiratoria inicial de prematuros con 30% aleatorizado a 90%. O sea, se aleatorizaban los bebés de menos de 28 semanas a 30 o a 90 y se vigilaba la evolución hasta su estabilización, aquí ven hasta 30 minutos, de la frecuencia cardíaca y de la saturación de oxígeno. No encontramos diferencias importantes en cuanto a la frecuencia cardíaca y sí que encontramos alguna pequeña diferencia de concentraciones más bajas de oxígeno que no llegaban hasta ser cifras similares en ambos grupos hasta que pasaban 7 a 8 minutos. Por lo tanto, había una cierta tendencia a saturaciones algo más bajas en el grupo de 0,30 comparado con el 0,90. Simultáneamente, el doctor Neil Feiner en San Diego hizo un estudio en el que comparó aire, ambiente versus 100%. Es decir, una diferencia muy superior. Aquí eran 3 veces más oxígeno en un grupo que en el otro y aquí eran 5 veces más oxígeno. Los niños que recibieron oxígeno al 100% tuvieron frecuencias cardíacas altas ya a partir del minuto y medio y luego los que recibieron aire tenían bradicardia por lo menos hasta los 2-3 minutos que luego ya se hicieron, ya confluyeron las frecuencias cardíacas en los 2 grupos. Por lo tanto, fue una bradicardia inicial de aproximadamente un par de minutos la que vieron. Sin embargo, la saturación de oxígeno fue mucho más baja. Ven aquí que estos tenían 40-50% los del grupo de aire ambiente, muy baja, y no llegaron hasta los 80, aproximadamente hasta los 7-8 minutos aquí, y ya hasta los 90, prácticamente hasta los casi los 10 minutos. Estos estudios lo que indicaron es que se podía reanimar con 30%, nuestros resultados habían sido buenos, y esto ir aumentando las necesidades, como venía en el artículo que publicamos, de la fracción inspiratoria de oxígeno según la respuesta, con la idea de alcanzar 85% a los 5 minutos. Sin embargo, en el año 2017, o sea, mucho más recientemente, 8 años después, el Torpedo Trial convoca a una serie de hospitales para comparar lo mismo que había hecho el doctor Feiner, la necesidad de reanimar con fracción inspiratoria de aire ambiente versus 100%. Y ellos lo que observan es que en los niños menores, aquí en el panel de la derecha, de 28 semanas, observan lo mismo que el doctor Feiner, que la saturación de oxígeno es muy baja en estos niños y no llega a alcanzar los 85% hasta los 7 u 8 minutos. En los niños mayores de 28 semanas, esto se acortaba, no había tanta diferencia y había un acortamiento confluyendo un poquito antes. Pero lo que ellos detectaron, que no habíamos detectado anteriormente, sobre todo en el grupo del doctor Feiner, fue que cuando vieron la mortalidad de estos bebés de menos de 28 semanas, aquellos que habían recibido aire tenían un 22% de mortalidad, mientras que los del grupo de 100% tenían solo un 6%. Es decir, había un riesgo relativo de casi 4 veces mayor mortalidad, que era altamente significativo. Cuando analizaban niños de mayores de 28 semanas, o sea, niños muy prematuros, no extremadamente prematuros, sino muy prematuros, no había diferencias entre ambos grupos. Nosotros entonces cogimos con otros investigadores de distintos países, hicimos una comparación del uso, las publicaciones que se habían realizado usando alta o baja concentración para niños que habían completado las 28 semanas de gestación. Y este metaanálisis inicialmente nos demostró que no había diferencias respecto a la mortalidad dependiendo de la fracción inspirada inicial. Sin embargo, el doctor Louis hizo lo mismo en un Cochrane Review, un año más tarde que lo habíamos hecho nosotros, incluyó algunos
algunos trabajos más y tampoco encontró ninguna diferencia. ¿Cuál era el problema aquí? Pues nosotros tampoco pudimos encontrar en el Cochrane Review discapacidad para el neurodesarrollo, es decir, parecía que había una mortalidad similar, neurodesarrollo similar, independientemente de la fracción inspirada inicial, lo cual nos causaba una cierta perplejidad. Lo que analizamos después, y esto que es la clave de las nuevas cambios que se han producido en el ILCOR y en la Academia de Pediatría, fue no en la fracción inspirada inicial, sino el alcance de saturaciones diana. Es decir, si usted empieza con 100% y llega a los 5 minutos al 85% y usted empieza con 21 o 30 o 40 y alcanza los 85% a los 5 minutos, la probabilidad de esos dos niños de evolucionar de una forma similar es la misma. Sin embargo, si usted no alcanza la saturación de 85% a los 5 minutos, ese niño tiene mayor riesgo de hemorragia intraventricular o de mortalidad. El problema era que estos niños, cuando se empezaba, y esto es lo que les quiero mostrar, cuando ustedes empiezan con fracciones inspiradas de oxígeno de 21 o por debajo de 30%, de 30, 25, 21, la probabilidad de que ese niño alcance saturaciones de 85 o más a los 5 minutos es mucho menor. Por lo tanto, habrá más probabilidad en ese grupo de niños de que haya una muerte, como ven aquí, niños que no han alcanzado 80% tienen 2,4 veces más probabilidad de morir que los que han alcanzado más de 85 y también mayor probabilidad de 4,5 veces mayor de tener una hemorragia mayor de grado 3. Ven aquí, niños que no han alcanzado 80% tienen este porcentaje de hemorragias intraventriculares, mientras que los niños que han alcanzado más de 85 la tienen muy inferior, por lo tanto 4,5 veces menor. Por lo tanto, quiero que entiendan bien este concepto. Se trata de que tenemos que utilizar la fracción inspiratoria inicial que favorezca al máximo el alcanzar saturaciones de más de 80% a los 5 minutos en los grandes prematuros. Y esto se consigue no solo con la fracción inspirada inicial estática, sino adaptando el mezclador de aire-oxígeno, subiéndolo o bajándolo de acuerdo con la respuesta de la frecuencia cardíaca y del pulsoxímetro que tiene que tener todo niño en la mano derecha, un pulsoxímetro preductal. Nosotros dimos un paso más, vamos a ver si existe una afectación del neurodesarrollo y efectivamente vimos que cuando valorábamos si habían empezado con 30 o con 60%, no había diferencias en cuanto al neurodesarrollo, pero cuando hacíamos la comparación de aquellos niños que no habían alcanzado 80 comparativa con los que habían alcanzado 80 y más, sí que había una significación elevada en favor de tener un neurodesarrollo normal. Y aquí tienen ustedes la publicación de 2021 en la que concluimos que la utilización de una fracción inicial alta o baja no se asoció con diferencias, sin embargo no alcanzar la saturación, como les he explicado, era la causa de ese desvío en la mortalidad y en la discapacidad. Pero aparte del oxígeno también hemos estudiado la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es muy importante y el objetivo de este estudio multicéntrico internacional, que llamado BRADIPREM, era que primero saber la incidencia de bradicardia, o sea, frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, en prematuros menores de 32 semanas en los 10 primeros minutos de vida en la sala de parto. Y luego, si se asociaba una bradicardia prolongada durante la reanimación con una mayor morbilidad y mortalidad en la sala de partos y en la UCI. Y si se combinaban los dos factores, si había una bradicardia y una saturación baja, si esto tenía efectos aditivos adversos. Aquí tiene el diseño, usamos bases de datos, los estudios
los seleccionamos en aquellos que se habían registrado la frecuencia cardíaca, la saturación, la mortalidad, la morbilidad, etcétera, etcétera. Incluimos 7 estudios y definimos no bradicardia si no había ninguna frecuencia menor de 100 registrada, transitoria si la frecuencia es por debajo de 100 en los primeros 10 minutos eran menores a 1 minuto y prolongada si las bradicardias eran superiores a 2 minutos. Y aquí tienen ustedes los 535 pacientes estudiados, prematuros de 28-27 semanas, cuando eran de 27 semanas, cuando había diferencia en la edad de gestación a menor, más probabilidad de que tuvieran bradicardia prolongada. Lógicamente, una adaptación más complicada. Ocurría lo mismo con el peso al nacimiento y no había diferencias en cuanto al sexo. Tampoco esteroides, cesárea, etcétera. Pero aquí mismo aparece otra vez que cuando había saturaciones menores de 80 a los 5 minutos, esos niños tenían una muy elevada significación para desarrollar bradicardias prolongadas. Hasta un 38% de esos niños desarrollaban bradicardias prolongadas. Por lo tanto, había que alcanzar saturaciones de 85 no solo para evitar la hipoxemia y el dado subsiguiente, sino para que el gasto cardíaco fuera menor y, consiguientemente, tanto miocardio a través de las coronarias, sistema nervioso central y otros órganos recibieran un adecuado volumen de sangre. Y la duración de la bradicardia se asociaba con mayor mortalidad. Aquí tienen ustedes los niños que no tuvieron bradicardia, tuvieron una mortalidad del 3% frente a un 15% de las que tuvieron bradicardia prolongada. También hubo diferencias en cuanto a la hemorragia intraventricular y también hubo diferencias en cuanto a la combinación de muerte y hemorragia intraventricular, que era de un 6% en aquellos que no tuvieron bradicardia, un 19% cuando era la bradicardia transitoria, es decir, de 1 minuto, y un 25% cuando eran bradicardias prolongadas, es decir, elevada significación. Y aquí tienen cuando coincidían las saturaciones bajas a los 5 minutos y bradicardia prolongada, era la peor situación posible, con una mortalidad del 18%, o sea, casi 1 de cada 5 niños. Esto resume todo lo que les he expuesto y no voy a profundizar más en ello porque ya es decirles eso, la saturación y la frecuencia en los primeros 5 minutos después de expulsar el feto son marcadores muy fiables de muerte neonatal precoz y hemorragia intraventricular. Por eso yo les insisto en que a los 5 minutos no solo anoten el valor del Apgar, anote también la frecuencia cardíaca en ese momento y la saturación. Y con esos datos podrán predecir el riesgo de esos bebés, un riesgo extremado a mortalidad o a hemorragia intraventricular, y tendrán que tener más precaución con ellos. Es importante destacar que aunque no se haya controlado nunca, por primera vez sabemos que más del 50% de los prematuros de menos de 32 semanas y que no alcanzan una saturación de 80-85 tienen riesgo significativamente mayor de muerte, hemorragias grado 3 o 4 o retardo en el neurodesarrollo. Y el 62% de los prematuros menos de 32 semanas pueden experimentar periodos de bradicardia, y el 42% esa bradicardia será prolongada de más de 2 minutos, que eso se suma a la hipoxemia, dando una gravedad de casi un 20% de mortalidad o padecimiento neurológico. Bien, lo que hemos hecho posteriormente es profundizar en el análisis de los resultados, y entonces hemos hecho un Individual Patient Data Meta-análisis, con lo cual lo que hemos comprobado es que, incluyendo 1.003 pacientes que habían recibido oxígeno bajo inicial, oxígeno intermedio, bajo sería menos de 30, intermedio entre 40 y 60 y elevado más de 90, en este análisis de estos estudios comprobamos que cuando comparamos aquellos que empezaron con alta versus aquellos que empezaron con baja, mediante un análisis bayesiano de los datos individuales de cada uno de los 1.000 pacientes, tuvimos
tuvimos una significación estadística positiva, un odds ratio de 0,45, indicando que la utilización de elevadas concentraciones mayores de 90 en el inicio de la reanimación o estabilización de esos pacientes disminuía la mortalidad en prematuros de menos de 32 semanas comparados con una fracción inspiratoria inicial baja menor de 0,30. Como los artículos estos que hemos utilizado para obtener los datos son heterogéneos, diseño diferente, hay variabilidad en cuanto a las edades de gestación, etcétera, etcétera, aunque esto es de gran significación médica y promueve el uso de fracciones inspiradas para empezar y luego ajustar en la reanimación, todavía haría falta un estudio más con mayores número de pacientes preparado estadísticamente con una potencia suficiente para poder darles esta noticia con mayor veracidad y establecerlo ya como un régimen fijo en la sala de partos. En este Individual Participant Data Network Meta-Análisis sugiere que el uso de una fracción inspirada inicial elevada, mayor o igual a 90%, puede estar asociada a un descenso de la mortalidad comparada con una fracción inspirada menor o igual a 30 en prematuros menores de 32 semanas. Tenemos que seguir considerando el oxígeno como una medicación agresiva capaz de causar complicaciones a corto y largo plazo. Por lo tanto, no es cuestión de poner el oxígeno al 100% y mantener toda la reanimación, sino que hay que utilizar el oxígeno mínimo necesario para mantener las saturaciones dentro del rango de normalidad. Inicialmente, empezar con fracciones inspiradas de 40, 50, 60 y a los 2 o 3 minutos, según la evolución de la frecuencia y de la saturación, empezar a bajar para mantenerlo dentro del rango de 85 a 95. Es mandatorio la monitorización continuada durante la estabilización en la sala de partos, así como ajustar la fracción inspirada para mantener la saturación en los límites deseados, evitando mantener al prematuro tiempo prolongado a elevadas concentraciones de oxígeno. Eso sigue siendo tóxico y dañino. Y ahora les presento, motivo de orgullo, que nos han publicado este trabajo en la revista JAMA, el Journal of the American Medical Association. Saben que es una revista de elevadísimo impacto, entre las 5 revistas de mayor impacto del mundo, y ahí han publicado un estudio multicéntrico internacional en el que han participado Australia, Malasia, Singapur, o sea, países asiáticos, y España está representada por 8 centros que he coordinado yo y dirigidos por nuestro grupo de investigación. Y entonces aquí lo que hemos comparado es en más de 1.000 pacientes, 1.400 pacientes, el inicio con 30 versus el inicio con 60. Por lo tanto, ya tenemos valores de potencia estadística suficientes para empezar a sacar datos. El outcome primario era muerte o daño cerebral a las 36 semanas postmenstruales. En los daños secundarios, toda causa de mortalidad o daño cerebral, y los daños terciarios, la posibilidad de alcanzar saturaciones mayores o iguales a 80 a los 5 minutos, los resultados de la reanimación, si había hecho falta intubación, si había hecho falta masaje cardíaco, administración de adrenalina, etcétera, morbilidades habituales en periodo neonatal, retinopatía, enterocolitis, sepsis, etcétera, y el neurodesarrollo a los 2 años. Hubo 1.641 pacientes que fueron aleatorizados, 827 a la elevada oxigenación, 100%, y 814 a baja oxigenación, es decir, aire ambiente. 60 la elevada y 30 la baja. 60 y 30. Se excluyeron por distintas razones y al final fueron incluidos en el estudio los resultados de 728 pacientes del 30% y 741 del 60%. Aquí tienen ustedes la evolución de la fracción de las necesidades de oxígeno. Como ven, el grupo que empezó con baja oxigenación, 0,3, necesitó que se le fuera subiendo el oxígeno a los 2 minutos a 42, 43, a los 3 minutos a 50
y a los 4 minutos estaban con una necesidad de 60. Luego mantuvieron 60 y a partir de los 5 o 6 minutos fueron bajando las necesidades hasta acabar a los 10 minutos con una fracción de alrededor de 55. En el caso de los niños que empezaron con 0,6, también se subió al principio hasta los 65 aproximadamente y luego ya se empezó, o sea, se alcanzó el techo de fracción mucho antes. Aquí fueron a los 5 minutos y aquí fueron a los 3 y luego ya se empezó a bajar, pero si dan cuenta, a partir de los 5 o 6 minutos los dos grupos necesitan la misma cantidad de oxígeno. Es solo al principio cuando tenemos que dar un empuje con un poco más de oxígeno para que ese niño se dispare su respiración, su oxigenación y alcance el metabolismo aeróbico necesario para generar energía suficiente. Lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca, tampoco encontramos grandes diferencias y sí que vimos que la saturación era más baja en el grupo de baja de 30%, como lo ven, y se igualaron ambos grupos entre el quinto y el sexto minuto cuando alcanzaron saturaciones del 80%. Pero a los 5 minutos los niños que habían empezado con 30 tenían la saturación un poquito más bajo, tampoco excesivamente, pero no llegaban a 80%. Por lo tanto, los resultados del outcome primario, muerte o daño cerebral a las 36 semanas, no fueron diferentes. Encontramos que no había ninguna diferencia entre ambos grupos. O sea que, así como habíamos visto que cuando se daban 100% y se daba 0,3 o 0,21, sí que encontrábamos en los análisis anteriores diferencias, sobre todo cuando no se alcanzaba la saturación, aquí de momento no había diferencias. El segundo parámetro que vimos fue importante, que los niños que empezaron con 30% tuvieron solo el 32%, no alcanzaron, hubo menos niños que tuvieron saturaciones menores de 80%, es decir, que había una diferencia en cuanto a la oxigenación, de modo que si empezamos con 0,3, el 45% de los niños, casi la mitad, no iban a alcanzar saturaciones de 80% a los 5 minutos, o sea que iban a ser niños de alto riesgo. Y un 32% ocurría en los niños de 0,6. Quiero recordarles aquí que probablemente el estudio próximo que vamos a hacer va a ser de 0,6 versus 1, porque creemos que dando 100% de oxígeno los primeros 2-3 minutos conseguiremos bajar estas cifras a un 8 o un 10%. Por lo tanto, a mejorar el pronóstico de muchos niños. Y luego que cuando alcancemos los 5 minutos ya seremos capaces de haber bajado la fracción inspirada a 50 o 60%. También vemos cómo los niños que empezaron con menos oxígeno tenían la mayor incidencia de bradicardia, también significativa, mayor necesidad de adrenalina y mayor necesidad de masaje cardíaco. Por lo tanto, la respuesta, la adaptación postnatal del niño reanimado o ventilado con 0,3 era inferior a la del 0,6 y requería que el equipo de reanimación en esos casos hiciera más intervenciones agresivas, como era administrar adrenalina, masaje cardíaco y derivar al niño a medicación para evitar el colapso. Bien, estas son las conclusiones. No hubo diferencia en muerte o daño cerebral a las 36 semanas entre los dos grupos. Casi todos los niños no alcanzaron las saturaciones. Hemos dicho que era un 45% en el grupo 30 y un 30 y tantos % en el grupo de 60. Pero si ponemos el límite en 85%, prácticamente ningún niño de estos alcanzó esa saturación de 85%. Por lo tanto, estamos en el margen de la hipoxemia a los 5 minutos. Sin embargo, sí que debemos reconocer que los niños que recibieron 0,6 tenían una mayor saturación en todo momento
y esto necesitaron menos maniobras invasivas, agresivas, para estabilizarles en la sala de partos. Quisiera darles las gracias por su atención y estoy dispuesto a escuchar sus preguntas y, si está en mi mano, contestarlas. Muchas gracias. Gracias, doctor Máximo. Felicitaciones por esa publicación, por el trabajo suyo y de su equipo. Y bueno, hay una sola pregunta en el chat. Indica que se considera bradicardia cuando los latidos son menores a 100 por minuto. Sí, bueno, exactamente lo pusimos como podríamos haber puesto 60, pero pusimos 100 porque 100 es un límite que todavía permite una recuperación rápida. Pero bueno, sí, eso es una cosa de definición. En teoría, los organismos internacionales definen bradicardia como menor de 100 latidos por minuto. Y en bradicardia extrema, cuando son menor de 60, y eso ya menor de 60 porque entra ya en juego la utilización de oxígeno al 100%, pero también la administración de masaje cardíaco y, en caso de no recuperación con masaje cardíaco, la administración de adrenalina. Mientras que con 90, 95, 80 latidos por minuto, lo que se intenta es ventilar, subir el oxígeno y ver si con eso es suficiente. Muchas gracias, doctor. Bueno, de momento no hay más preguntas. Aprovechar para desearle a usted y a todos los doctores que nos han acompañado en este día y que nos acompañan siempre unas felices fiestas, una feliz Navidad. Pase acompañado de su familia y el 2026 retomamos en enero con una nueva conferencia donde anunciaremos también una actividad que pienso va a ser de mucho interés, ya que va a ser presencial. Muchas gracias, un abrazo, una feliz Navidad, doctor. Cuídense, nos hablamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y a todos les deseo felices